Entonces, el primer criterio es la regla general de realización del ingreso para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad. Criterio o regla de realización que la encontramos en el artículo 27 del Estatuto Tributario, que nos dice que para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos, es decir, cuando el ingreso se entiende realizado fiscalmente, yo estoy obligado a incluirlo en mi declaración de renta. Y el artículo 27 me dice que esa regla, que los ingresos se entienden realizados cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, o en forma que equivalga legalmente a un pago. Es decir, si yo soy un no obligado a llevar contabilidad y yo preste un servicio en el 2024 y efectivamente me lo pagaron en 2024, yo tengo que incluirlo como ingreso en mi declaración de renta. Pero si yo no estoy obligado a llevar contabilidad y yo presté un servicio en 2024, pero me lo pagaron fue en 2025, en mi declaración de renta del 2024 no tengo que incluir ese ingreso. Así haya trabajado en 2024, así el servicio lo presté en 2024, pero como no llevo contabilidad y me lo pagaron fue en el 2025, será un ingreso para el año gravable 2025, porque esta es la regla general de realización del ingreso, cuando efectivamente me lo paguen. Y siempre ponemos el ejemplo que la persona trabajó todo el mes de diciembre, pero la empresa le pagó fue en enero primero del 2025. Pues el ingreso no va en declaración de renta del 2024, iría el de ese mes de diciembre en el año 2025 cuando efectivamente se le pagó ese salario. Y por eso es que el artículo 383 del Estatuto Tributario, que es la de retención en la fuente por salarios, y el 385, que me habla del procedimiento 1 de retención en la fuente por pagos laborales, o el 386, que es el procedimiento 2, siempre habla de pagos gravables. No habla de pagos o abonos en cuenta, sino de pagos gravables. Porque se entiende que para un asalariado que no está obligado a llevar contabilidad, se le realiza el ingreso cuando efectivamente se lo paguen. Por eso la norma tributaria estableció, o en la norma tributaria se dispuso, que la retención en la fuente por pagos laborales precisamente se efectuará cuando se paga. Vamos a mirar por acá, dupliquemos esto, y es lo que dice, normalmente la retención en la fuente se practica cuando efectúo el pago o el abono en cuenta. La excepción la tenemos en el caso de los pagos laborales, porque la retención en la fuente solo se practica si efectivamente yo le pagué el salario a mi trabajador. Entonces, el 383 dice la retención en la fuente aplicable a los pagos grabables. No me habla de los pagos o abonos en cuenta. Porque si yo no mi asalariado me trabajó todo el mes de diciembre del 2024, pero si yo no le pagué en el propio 2024, no hay ingreso para él y yo no tengo que practicar retención en la fuente por salarios. Pero si me trabajó el mes de diciembre y yo se lo pagué en el propio 2025, ahí hay ingreso para el asalariado y yo, como agente retenedor, tengo que practicar la retención porque se efectúa sobre pagos gravables. Y si miráramos el artículo 385, que establece el procedimiento 1 de retención en la fuente, está igual. Inclusive miren que la palabra abono en cuenta está tachada ahí en rojo. Si dijera pago o abonos en cuenta, quiere decir que así yo no le haya pagado, tendría que efectuar la retención en la fuente. Pero noten que está tachada, porque si le hice el pago, le hago la retención. Si no le hice el pago, no hay retención de salarios. Porque al asalariado, que se entiende que no lleva contabilidad, solamente se le realiza el ingreso en el año en que se lo paguen efectivamente. Con relación a los pagos, siempre habla de los pagos. Y el 386, que es el procedimiento de retención también, cuando se trate de pagos gravables, le hago retención. Si no hay pago, pues no hay retención, porque el asalariado no ha recibido ningún ingreso.
Entonces, mire que la norma de retención en la fuente, cuando pago salarios, está en armonía, en concordancia con la regla general de realizaciones del ingreso para una persona que no está obligada a llevar contabilidad. Para él, se le realiza el ingreso y deberá incluirlo en la declaración de renta cuando efectivamente se lo pagaron. Si no se lo pagaron, pues no hay ingreso, porque estamos hablando de un no obligado a llevar contabilidad. Esa es la regla general. Después vemos las excepciones, se exceptúan. No sé, Raúl, ¿quería comentar algo? Sí, Carlos, es muy importante comentar también que esta regla del ingreso la debe respetar también, o sea, sobre todo, la empresa le está pagando al trabajador cuando está diligenciando el formulario 220 y también en la elaboración del formato 2276 para la exógena. Porque a veces pensamos que porque la empresa es un obligado a llevar contabilidad y tiene que respetar el concepto de devengo, de causación, entonces al momento de reconocer para efectos tributarios el pago de sus trabajadores, también aplica la misma regla, pero no es así. Es decir, yo le estoy pagando a mis trabajadores, yo debo reconocer el ingreso en cabeza del trabajador cuando estoy diligenciando el certificado de ingresos y retenciones, el 220, y cuando estoy elaborando el 2276, teniendo en cuenta es el momento del pago y la retención en la fuente también, el momento en el que yo hago efectivamente el pago. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y algo importante es no pensar que todo me tiene que coincidir, Mm. ¿sí? Porque la empresa, pues, reconoció contablemente el gasto de los salarios, pero como lo pagó en enero del 2025, entonces, primero, no hay ingreso para el asalariado, porque no se le pagó. Segundo, no hay que reportarlo en el 220 como nos explica Raúl. Tercero, no hay retención en la fuente por esos salarios. Y cuarto, no hay que reportarlo en el 2276, pero la empresa sí tiene el gasto de los salarios en la contabilidad. La empresa sí va a solicitar la deducción de los salarios en su declaración de renta y lo va a reportar en el formato 1011 y va a ser la nómina electrónica de ese gasto de salarios. Entonces son dos cosas distintas. Sí puede tener el gasto de salario, le hizo nómina electrónica, lo solicita como deducción en declaración de renta, pero como no lo pagó en el propio diciembre del 2024, pues no hay retención en la fuente y no va en el 220 ni en el 2276. Pero, y eso es así, porque así lo estableció la norma. No es que todo tenga que cuadrar en el mismo año. Si lo pagó en el propio diciembre, pues ahí todo le coincide, pero si no lo alcanzó a pagar en diciembre, sino en enero del 2025, va a ser diferente y está bien porque así lo estableció la norma. Que de pronto ahí también es la confusión de que piensan que todo tiene que coincidir y no.